Traigo para ustedes la carta que escribió el Papa Pablo VI a Monseñor Marcel Lefebvre del año de 1976, para ser más específico, del 11 de octubre. Esta carta es muy importante ya que refleja el problema doctrinal de fondo que padeció Monseñor Marcel Lefebvre. Por lo tanto, procedo a leer la carta para que todo católico de buena voluntad pueda enterarse de este problema y de este peligro y pueda evitarlo a tiempo. Espero que sea de su interés, ya que es una carta muy importante que todo católico debe conocer, más aún en estos tiempos de confusión. A continuación, iniciaré la lectura de la carta. Muchas gracias. A nuestro venerable hermano Marcel Lefebvre, antiguo arzobispo de Toul, Francia. En la audiencia que te concedimos el día 11 del pasado mes de septiembre en Castel Gandolfo, te permitimos exponer libremente tu pensamiento y tus deseos, aunque ya conocimos bien los distintos aspectos de tu caso. Pero el recuerdo que guardamos de tu celo por la fe y el apostolado, así como el bien que has hecho anteriormente sirviendo a la Iglesia, nos hacía, y aún nos hace, esperar que vuelvas a ser objeto de edificación, en plena comunión eclesial. Entonces te pedimos, una vez más, que, consciente de tu deber, reflexionases en presencia de Dios, después de las acciones singularmente graves que has ejecutado. Hemos esperado un mes, pero tu actitud parece no haber cambiado, a juzgar por lo que públicamente has dicho y hecho. Es cierto que tenemos a la vista tu carta del 16 de septiembre, en la que afirmas: nos une un punto común, el deseo ardiente de que cesen los abusos que desfiguran a la Iglesia. Anhelo colaborar con su santidad y bajo su autoridad en esta tarea saludable, a fin de que la Iglesia recobre su verdadero rostro. ¿Cómo interpretar esas pocas palabras, positivas en sí, a las que se reduce toda tu respuesta? En efecto, hablas como si hubieses olvidado tus propósitos y los hechos escandalosos que has perpetrado contra la comunión eclesial y que nunca has retractado. Es evidente que ni siquiera estás arrepentido de lo que ha motivado tu suspensión ad divinis. No manifiestas explícitamente tu adhesión a la autoridad del Concilio Vaticano II y de la Santa Sede, que es donde está el fondo del problema. Y sigues adelante con tus propias obras, a pesar de que la legítima autoridad te ha ordenado expresamente que la suspendas. Así, pues, perdura la ambigüedad, como resultado de esa manera doble de hablar. Por nuestra parte, como te tenemos prometido, te comunicamos las conclusiones de nuestras reflexiones. Tú te presentas prácticamente como el defensor y vocero de los fieles y de los sacerdotes lacerados por lo que sucede en la Iglesia, y que tienen la dolorosa impresión de que la fe católica y los valores esenciales de la tradición no son suficientemente estimados ni vividos por una parte del pueblo de Dios, al menos en algunos países. Pero en tu interpretación de los hechos, en la función peculiar que te arrogas y en el modo como lo desempeñas, hay algo que extravía al pueblo de Dios y engaña a las almas de buena voluntad, que con razón piden fidelidad y desean un conocimiento y una práctica espiritual y apostólica más cabal. Las desviaciones en la fe o en la práctica sacramental son indudablemente un hecho muy grave, donde quiera que tengan lugar,
Ello ocupa desde hace tiempo toda nuestra atención doctrinal y pastoral. Sin embargo, no hay que olvidar los signos positivos de florecimiento espiritual o de mayor sentido de responsabilidad en buen número de católicos, ni la complejidad de la causa que ha provocado esa crisis. El enorme cambio verificado en el mundo actual afecta a los creyentes en lo más hondo de sí mismos y hace más necesaria aún la atención apostólica a los que están tan lejos. Es verdad que hay sacerdotes y fieles que camuflan bajo el nombre de conciliares interpretaciones personales y prácticas erróneas, nocivas, incluso escandalosas y a veces también sacrílegas. Pero no es lícito atribuir esos abusos al concilio en sí, ni a las reformas que de él han brotado legítimamente, sino más bien a una falta de fidelidad auténtica hacia ellas. Ahora bien, tú tratas de convencer a los fieles de que la causa próxima de la crisis no es una mala interpretación del concilio, sino que nace del mismo concilio. Por lo demás, actúas como si tuvieses un cometido particular en este campo. Ahora bien, la misión de discernir y corregir los abusos nos compete en primer lugar a nosotros y a todos los obispos que actúan en unión con nosotros. Y nosotros precisamente no dejamos de levantar la voz contra esos excesos. El discurso que pronunciamos en el consistorio el 24 de mayo último lo repetía en términos claros. Sentimos más que nadie el sufrimiento de los cristianos desamparados y respondemos al clamor de los fieles ávidos de fe y de vida espiritual. No es este el lugar más indicado para recordarte, hermano, todos los actos de nuestro pontificado que dan fe de nuestra preocupación constante por asegurar a la Iglesia la fidelidad a la verdadera tradición, de suerte que la Iglesia, con la gracia del Señor, esté en condiciones de afrontar el presente y el futuro. Finalmente, tu comportamiento es contradictorio. Afirmas que quieres enmendar los abusos que desfiguran a la Iglesia. Te lamentas de que no se respeta suficientemente la autoridad en la Iglesia. Quieres salvaguardar la fe auténtica, la estima del sacerdocio ministerial y la devoción ferviente a la Eucaristía, entendida en su plenitud sacrificial y sacramental. Un celo semejante merecía en sí nuestra aprobación y nuestro aliento, pues se trata de exigencias que, junto con la evangelización y la unidad de los cristianos, constituyen el núcleo central de nuestras preocupaciones y de nuestro ministerio apostólico. Pero, para llevar a cabo esa tarea, ¿cómo puedes al mismo tiempo creerte obligado a ir contra el reciente concilio, en oposición a tus hermanos en el episcopado, a desconfiar de la propia Santa Sede, a la que tachas de Roma de tendencia neomodernista, y a adoptar una actitud de abierta desobediencia ante nosotros? Si de verdad quieres, como afirmas en tu última carta privada, trabajar bajo nuestra autoridad, es preciso que ante todo pongas fin a estas ambigüedades y contradicciones. Pasemos ahora a las peticiones más concretas que formulaste durante la audiencia el 11 de septiembre. ¿Quieres que sea reconocido el derecho de celebrar la misa según el rito tridentino en distintos lugares de culto?
tienes el propósito de seguir formando a los aspirantes al sacerdocio, según tus criterios, como antes del concilio, en seminarios aparte, como el de Ecón. Pero, detrás de estas cuestiones y otras parecidas, que examinaremos detalladamente más adelante, es importante descubrir la clave del problema, que es propiamente teológico, porque estas cuestiones son modos concretos de exponer una eclesiología falseada en puntos esenciales. Se trata, en efecto, de algo fundamental, a saber, que rechazas globalmente, como has proclamado en público, la autoridad del Concilio Vaticano II y la del Papa, y al mismo tiempo desarrollas una actividad ordenada a propagar y organizar lo que, con harto sentimiento, hay que llamar una rebelión. Ese es el punto esencial y del todo reprobable. ¿Es preciso recordarte esto a ti, que eres hermano nuestro en el episcopado y que, además, recibiste la distinción de asistente al solio pontificio, que te vincula más estrechamente aún a la cátedra de Pedro? Cristo confió la autoridad suprema en su iglesia a Pedro y al colegio apostólico, es decir, al Papa y al colegio de los obispos, una cum capite. Todo fiel católico está persuadido de que las palabras que el Señor dijo a Pedro definen también la misión de sus legítimos sucesores, los sumos pontífices. Cuanto atares en la tierra, será atado en el cielo. Mateo 16:19. Apacienta mis ovejas. Juan 21, 16 y 17. Confirma a tus hermanos. Lucas 22, 32. Y el Concilio Vaticano I formula en estos términos el asentimiento debido al soberano pontífice. Los fieles y los pastores de cualquier rito y rango, tanto cada uno en particular como todos juntos, están obligados a la subordinación jerárquica y a la obediencia verdadera, no sólo en las materias tocantes a la fe y a las costumbres, sino también en las que atañen a la disciplina y al gobierno de la Iglesia, extendida por todo el mundo. De suerte que, manteniendo la unidad de comunión y de profesión de fe con el romano pontífice, la Iglesia de Cristo sea un solo rebaño bajo un solo pastor supremo. Esta es la doctrina de la verdad católica, de la que nadie puede apartarse sin detrimento para la fe y la salvación. Constitución dogmática Pastor Eternum, Canon 3. En cuanto a los obispos unidos al sumo pontífice, su potestad respecto a la Iglesia universal se ejerce solemnemente en los concilios ecuménicos, según palabras que dijo Jesús a todos los apóstoles reunidos. Cuanto ataréis en la tierra, será atado en el cielo. Mateo 18, 18. Pues bien, en tu modo de actuar, te niegas a reconocer, como deberías, estas dos formas de ejercer la autoridad suprema. Sí, todo obispo es doctor auténtico para predicar al pueblo que tiene encomendado la fe que ha de regir su pensamiento y su conducta, y para rechazar los errores que amenacen al rebaño. Pero hay que tener en cuenta esto. La consagración episcopal, junto con la potestad de santificar, confiere también la potestad de enseñar y la de gobernar, y éstas, por su misma naturaleza, no pueden ejercerse sino en comunión jerárquica con la cabeza del colegio. Lumen Gentium, numeral 21. Con mayor razón,
un obispo solo y sin misión canónica carece in actu expeditu ad agendum de facultad para establecer en general cuál es la norma de la fe y para determinar lo que es la tradición. Ahora bien, tú te constituyes juez en solitario del contenido de la tradición. Te profesas sometido a la Iglesia y fiel a la tradición por el mero hecho de obedecer a ciertas normas del pasado, dictadas por predecesores de aquel a quien Dios tiene encomendado en este momento los poderes conferidos a Pedro. Así que también en este punto está viciado el concepto de tradición que tú invocas. En efecto, la tradición no es algo congelado o muerto, un hecho estático que, en un momento dado de la historia, paraliza la vida del organismo activo que es la Iglesia, es decir, el cuerpo místico de Cristo. Compete al Papa y a los concilios emitir el juicio con que discernir en las tradiciones de la Iglesia los elementos a los que no se puede renunciar sin ser infieles al Señor y al Espíritu Santo, el depósito de la fe, y los elementos que, por el contrario, pueden y deben ponerse al día, con el fin de facilitar la oración y la misión de la Iglesia a través de distintos tiempos y lugares, y para traducir adecuadamente el mensaje divino al lenguaje de nuestro tiempo y comunicarlo mejor sin ningún compromiso indebido. Así pues, la tradición no puede separarse del magisterio vivo de la Iglesia, como tampoco puede separarse de la Sagrada Escritura. Es evidente que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia están ligados y unidos de tal modo que ninguno puede subsistir sin los otros, y todos juntos, cada uno según su carácter, y bajo la acción del mismo Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Dei Verbum, numeral 10. Así es como han actuado normalmente los papas y los concilios ecuménicos, con la asistencia especial del Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que ha hecho el Concilio Vaticano II. En los decretos de este concilio, así como en las reformas que nosotros hemos ordenado para ponerlo en práctica, no hay nada que se oponga a lo que de fundamental y de inmutable hay en la tradición bimilenaria de la Iglesia. De eso somos garantes nosotros, no en virtud de nuestros dotes personales, sino en virtud de la misión que el Señor nos ha encomendado cual sucesor legítimo de Pedro, y merced a la asistencia especial que, como en otro tiempo a Pedro, Él nos tiene prometida. Yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Lucas 22:32. Junto con nosotros es garante el episcopado universal. No puedes seguir invocando la distinción entre dogmas y pastoral, para aceptar unos textos de este concilio y rechazar otros. Ciertamente, no todas las cosas que se dicen en un concilio exigen el mismo tipo de asentimiento. Solamente lo que se afirma en las actas definitivas, como objeto de fe, o como verdad aneja a la fe, postula un asentimiento de fe. Pero también, lo demás, forma parte del magisterio solemne de la Iglesia, que todo fiel debe acatar con confianza y llevar a la práctica con sinceridad. Dices asimismo que, en conciencia, no ves cómo pueden compaginarse con la santa tradición de la Iglesia, y en particular con el Concilio de Trento,
o con las afirmaciones de nuestros predecesores, algunos textos del concilio o algunas disposiciones en práctica, por ejemplo, lo referente al Colegio de los Obispos unidos con el Sumo Pontífice, al nuevo Ordo Missae, al ecumenismo, la libertad religiosa, la actitud de diálogo, la evangelización en el mundo contemporáneo. Esta carta no es el lugar apropiado para tratar cada uno de estos problemas. El tenor mismo de los documentos, junto con los matices que presentan y el contexto que los enmarca, las explicaciones autorizadas, los comentarios serios y objetivos que se han escrito, pueden bastarse para superar tus perplejidades personales. En esto pueden ayudarte también, con la iluminación divina, consejeros absolutamente seguros, expertos en teología y espiritualidad, y nosotros estamos dispuestos a facilitarte esta asistencia fraterna. Pero, una dificultad personal tuya, drama espiritual que nosotros respetamos, de índole interior, ¿cómo va a facultarte para que te erijas públicamente en juez de lo que ha sido acordado legítimamente y casi por unanimidad, y para introducir conscientemente a una parte de los fieles a que te sigan en esta repulsa? Si las razones aducidas son útiles para facilitar intelectualmente la adhesión, y deseamos ardientemente que los fieles turbados o reticentes tengan el buen sentido, la honestidad y la humildad de aceptar las muchas razones que tienen a su disposición, no son, sin embargo, necesarias por sí mismas para el asentimiento de obediencia que se debe al Concilio Ecuménico y a las decisiones del Papa. Está en juego aquí el sentido eclesial. En el fondo, tú y tus secuaces pretendéis deteneros en un momento determinado de la vida de la Iglesia. Por lo mismo, negáis vuestra adhesión a la Iglesia viva, que es la de siempre. Rompéis con sus pastores legítimos, desautorizando el ejercicio legítimo de sus funciones. Mientras deploras la subversión que tú ves en la Iglesia, afirmas que las órdenes del Papa y la suspensión ad divinis te dejan impasible. ¿No es este el estado de ánimo que te ha inducido a ordenar sacerdotes sin cartas dimisorias y contra nuestra prohibición explícita, creando un grupo de sacerdotes en situación irregular dentro de la Iglesia y sancionados con graves penas eclesiásticas? Más aún, ¿sostienes que la suspensión ad divinis en que has incurrido vale solo para la celebración de los sacramentos según el rito renovado, como si éstos se hubieran introducido abusivamente en la Iglesia, a la que llegas a calificar de cismática, creyendo que eludes dicha sanción administrando los sacramentos con las fórmulas del pasado y contra las normas establecidas? De la misma actitud equivocada que has adoptado, deriva la celebración abusiva de la misa llamada de San Pío V. Muy bien sabes que también este rito fue resultado de una serie de cambios, y que el canon romano sigue siendo la primera de las plegarias eucarísticas autorizadas. La reforma actual ha recibido su razón de ser y sus líneas maestras del concilio y de las fuentes históricas y de la liturgia. Dicha reforma hace posible que se nutran más abundantemente con la palabra de Dios los fieles, cuya participación más activa en la liturgia deja intacta la función única del sacerdote, que actúa in persona Christi.
hemos sancionado esta reforma con nuestra autoridad, ordenando que la adopten todos los católicos. Sí, en general, no hemos estimado procedente demorar ni conceder excepciones a su adopción. Ha sido mirando por el bien espiritual y por la unidad de toda la comunidad eclesial, ya que, para los católicos de rito romano, el Ordo Missae es un signo privilegiado de su unidad. Por lo que a ti se refiere, el rito antiguo es expresión de una eclesiología falsa y campo de batalla para atacar el concilio y sus reformas. Y todo esto con el pretexto de que solo en el rito antiguo se conserva, sin que se oscurezca su significado, el verdadero sacrificio de la misa y el sacerdocio ministerial. Pero no podemos admitir este juicio erróneo, esta acusación injustificable, ni podemos tolerar que la Eucaristía del Señor, sacramento de unidad, provoque divisiones. Confrontar con 1 Corintios 11:18, y sea utilizada como instrumento de rebelión. Sí, en la Iglesia tiene sitio un cierto pluralismo, pero en las cosas lícitas y dentro de la obediencia. No entienden esto los que rechazan globalmente la reforma litúrgica, como tampoco los que ponen en tela de juicio la presencia real de Cristo y el sacrificio eucarístico. Tampoco puede aprobarse una formación sacerdotal que ignore el concilio. Así pues, no podemos acceder a tus ruegos, porque se trata de actos ejecutados ya en rebelión contra la única y verdadera Iglesia de Dios. Esta severidad no proviene, tenlo por cierto, de nuestra falta de voluntad para hacer alguna concesión en determinados puntos disciplinares o litúrgicos, sino que, dado el significado y el alcance de tus actos en el contexto actual, actuar así sería por nuestra parte permitir que se introduzca una noción completamente falsa de la Iglesia y de la tradición. Por eso, plenamente consciente de nuestro deber, hemos de decirte, venerable hermano, que estás en el error. Y con todo el amor fraterno, y a la vez con todo el peso de la autoridad que sobre nosotros gravita, te invitamos a retractar tus palabras y otras a volver al buen camino y a dejar de infligir heridas a la Iglesia de Cristo. ¿Qué te pedimos en concreto? Inciso A. Ante todo y sobre todo, una declaración que ponga las cosas en su punto, y esto por nosotros mismos y también por el pueblo de Dios, que tiene derecho a la claridad y no puede seguir soportando sin daño tales equívocos. Dicha declaración deberá afirmar tu adhesión sincera al Concilio Ecuménico Vaticano II y a todos sus textos, entendidos sensu obvio, textos que, redactados por los padres del concilio, han sido aprobados y promulgados con nuestra autoridad. En efecto, tal adhesión ha sido siempre norma de la Iglesia, desde sus orígenes, en lo que respecta a los concilios ecuménicos. Ha de constar claramente que aceptas asimismo los acuerdos y decretos que hemos publicado después del concilio, en orden a su aplicación, con ayuda de distintos organismos de la Santa Sede. Entre otras cosas, debes reconocer explícitamente la legitimidad de la liturgia renovada, y concretamente del Ordo Missae, así como el derecho que nos asiste para mandar a todo el pueblo cristiano que acepte y adopte dicha renovación. Tienes que admitir también el carácter obligatorio de las disposiciones del derecho canónico vigente,
el cual coincide todavía, en su mayor parte, con el Código de Derecho Canónico promulgado por nuestro predecesor Benedicto XV, sin exceptuar la parte que se trata de las penas canónicas. En cuanto a nuestra persona, pondrás fin y recibirás todas las graves acusaciones o insinuaciones injuriosas que has proferido públicamente contra nosotros, contra la ortodoxia de nuestra fe y contra nuestra fidelidad a la misión de sucesor de San Pedro. Por lo que se refiere a los obispos, debes reconocer la autoridad que tienen en sus respectivas diócesis, absteniéndote de predicar y administrar los sacramentos, Eucaristía, confirmación, órdenes sagradas, etc., cuando te lo prohíban expresamente. Finalmente, debes comprometerte a suspender todas las actividades, conferencias, publicaciones, contrarias a esta declaración y a reprobar formalmente todas aquellas que, remitiéndose a ti, vayan también contra la misma declaración. Se trata de lo mínimo que ha de suscribir todo obispo católico. Este asentimiento y esta adhesión no permiten ningún compromiso. Cuando nos hayas manifestado que aceptas el principio, te propondremos el modo práctico de presentar esta declaración. Es la primera condición para que se te levante la suspensión ad divinis. Inciso B. Luego, habrá que resolver el problema de tu actividad, de tus obras y principalmente de tus seminarios. Comprenderás, hermano, que en vista de las irregularidades y de las ambigüedades pasadas y presentes que afectan a estas obras, nosotros no podemos revocar la supresión jurídica de la Hermandad Sacerdotal de San Pío X. Esta ha inculcado un espíritu de oposición al concilio y a su aplicación, tal como el vicario de Cristo se ha esforzado por promover. Tu declaración del 21 de noviembre de 1974 es una prueba de ese espíritu, y sobre tal cimiento, como con toda razón ha dictaminado nuestra Comisión Cardenalicia el 6 de mayo de 1975, no puede erigirse instrucción o formación sacerdotal ninguna conforme a las exigencias de la Iglesia de Cristo. Esto, sin embargo, en nada mengua las cosas buenas que hay en tus seminarios, pero hay que tener en cuenta también las lagunas eclesiológicas de que hemos hablado, y la capacitación para ejercer hoy el ministerio pastoral en la Iglesia. Ante estas realidades, tan mezcladas por desgracia, procuraremos no destruir, sino corregir y salvar cuanto sea posible. Por eso, como garante supremo de la fe y de la formación del clero, te mandamos que pongas en nuestras manos la responsabilidad de tu obra y sobre todo de tus seminarios. Esto, no cabe duda, supone para ti un enorme sacrificio, pero es también una prueba de tu confianza y de tu obediencia. Además, es condición necesaria para que esos seminarios que carecen de reconocimiento canónico en la Iglesia puedan tal vez obtenerlo algún día. Solo cuando hayas aceptado estos principios, estaremos en condiciones de mirar por el bien de todas las personas interesadas, con el deseo de que se fomenten siempre vocaciones sacerdotales auténticas y se observen los postulados doctrinales, disciplinares y pastorales de la Iglesia. También entonces podremos atender benévolamente tus peticiones y deseos, adoptando medidas justas y oportunas junto con los organismos de nuestra curia. Respecto a los seminaristas ordenados ilícitamente, podrán levantárseles las sanciones en que incurrieron en virtud de los cánones 958, 7 y 2374,
si dan una prueba de arrepentimiento y firman la declaración que te hemos pedido. Esperamos de tu sentido de la Iglesia que les facilites este paso. En cuanto a las fundaciones, casas de formación, prioratos y demás instituciones creadas por ti o bajo tu protección, te ordenamos, asimismo, que las sometas todas a la Santa Sede, la cual estudiará con el obispo del lugar los distintos aspectos de cada caso, su supervivencia, su organización y su apostolado serán subordinados, como es normal en toda la Iglesia Católica, a un acuerdo estipulado en cada caso con el obispo del lugar. Nihil sine episcopo, y según el espíritu de la declaración anteriormente mencionada. Todos los puntos que figuran en esta carta y que hemos sopesado seriamente en colaboración con los dirigentes de los dicasterios interesados, han sido adoptados por nosotros mirando exclusivamente el mayor bien de la Iglesia. En la entrevista del 11 de septiembre nos dijiste: estoy dispuesto a todo por el bien de la Iglesia. La respuesta ahora está en tus manos. Si Dios no lo quiera, te niegas a hacer la declaración de adhesión que te pedimos, seguirás suspendido ad divinis. Por el contrario, se te concederá el perdón y se te levantará la suspensión en la medida en que cumplas sinceramente y sin ambigüedades las condiciones de esta carta y repares el escándalo ocasionado. La obediencia y la confianza que nos demuestres nos permitirán también estudiar contigo nuevamente tus problemas personales. Que el Espíritu Santo te dé luz y te encamine hacia la única solución que permitirá a tu conciencia recobrar la paz temporalmente perdida, y al mismo tiempo promoverá el bien de las almas, contribuirá a la unidad de la Iglesia encomendada por el Señor a nuestro cuidado y evitará el peligro de un cisma. En la situación psicológica en que te encuentras, nos hacemos de cuán difícil te resulta ver claro y cuán duro cambiar humildemente tu línea de conducta. No urge entonces, igual que en todos los casos similares, que te fijes un tiempo y un lugar de retiro para preparar tu necesario retorno. Te ponemos fraternalmente en guardia contra las presiones de que puedes ser objeto por parte de los que quieren que sigas en una posición insostenible, mientras nosotros mismos, todos tus hermanos en el episcopado y la inmensa mayoría de los fieles, esperamos finalmente de ti la actitud eclesial que te honraría. Para extirpar los abusos que todos deploramos y garantizar una renovación espiritual auténtica, así como la animosa evangelización a las que nos incita el Espíritu Santo, se necesita más que nunca la ayuda y el empeño de toda la comunidad eclesial en torno al Papa y al Episcopado. La rebeldía de los unos aglutina en un extremo y corre el riesgo de recrudecer la insubordinación y lo que tú llamas la subversión de los otros en el extremo contrario, mientras que, sin tu propia insubordinación, habrías podido, venerable hermano, como en tu última carta afirmaste que era tu deseo, ayudarnos con tu fidelidad y bajo nuestra autoridad a hacer progresar a la Iglesia. Así pues, querido hermano, sin más demora, medita en la presencia de Dios, con la mayor atención y con espíritu religioso, este solemne apercibimiento del humilde pero legítimo sucesor de Pedro. Pondera la gravedad del momento y toma la única decisión
que conviene a un hijo de la Iglesia. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra súplica. Vaticano, 11 de octubre de 1976. Firma Su Santidad Pablo VI.